analista política, también internacional. Vamos al encuentro de Atilio Borón para que nos dé un primer análisis y un pantallazo. Atilio, ¿cómo te va? Buenas noches. Bien, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Gustavo, Pedro. Un gusto estar aquí. Bueno, siempre nos interesa, Atilio, escuchar tu análisis siempre mucho más agudo y reflexivo sobre esto que está pasando. Rusia que está intensificando ya en estos momentos los ataques sobre Ucrania y una invasión que cada vez se va haciendo más creciente, ¿no? Sí, ahí un poco Pedro planteaba muy bien cuál va a ser la intención de Putin, si derrocar al gobierno, ¿no es cierto?, de Zelensky o quedarse en un tiempo o probablemente después de destruir algunas instalaciones militares, que son las que podrían ser utilizadas por la OTAN, retirarse. La verdad que es muy difícil saber. Lo que yo sí quiero es ubicar un poco esto en un contexto histórico, porque el riesgo que podemos correr, Gustavo, Pedro, es interpretar esto en función de lo que pasó hoy. Y yo entonces me remito básicamente a una conferencia de política de seguridad europea, ¿no es cierto?, que se hizo en Múnich en el año 2007, ¿verdad?, hace 15 años ya, en donde Putin planteaba la necesidad de establecer una arquitectura de seguridad internacional que asegurase a todos la posibilidad de estar seguros en sus países. Un poco lo que decía, no puede ser que tenemos una arquitectura hoy en donde hay una superpotencia, que es Estados Unidos, que tiene fronteras despejadas, que no tiene ninguna base militar cerca de un país extranjero, enemigo, adversario, lo que sea, en la cercanía de su territorio, y nosotros en Rusia estamos cada vez más rodeados por bases militares de la OTAN, cuando se nos dijo y se firmó, porque resulta que aparecieron esos documentos, ¿verdad?, un acuerdo especial que se firmó primero en 1997 y que después se ratificó en 2002, en donde eso fue a instancias de Bill Clinton y Boris Yeltsin, en donde se llegó a un acuerdo, ¿verdad?, que se llamaba Acuerdo de Relaciones Mutuas de Cooperación y Seguridad entre la OTAN y Rusia, que fue ratificado en el 2002 y que después Estados Unidos y la OTAN se olvidaron de todo aquello, sobre todo cuando sobrevino la crisis de Ucrania. ¿A qué me refiero con esto? El golpe de Estado del 2014, en donde hay evidencias, hay filmaciones, hay videos que están por todos lados, en donde se ve nada menos que la subsecretaria de Estado para Asuntos Euroasiáticos de Barack Obama, en la Plaza Maidan, Pedro lo comentó esto tantas veces, ¿verdad?, repartiendo botellitas de agua, galletitas y pancitos. Victoria Nuland. Claro, Victoria Nuland, exactamente, a los tipos que estaban ahí, muchos de los cuales realmente portaban brazaletes con signos o con simbología nazi. O sea, no es esto, ¿verdad?, una cosa que surge de la noche a la mañana. Entonces, cuando Estados Unidos propicia ese golpe, sacan del medio a un gobierno que era prorruso, que había sido elegido y la Unión Europea lo había ratificado. Faltaba menos de un año para las elecciones, podrían haber esperado. Hicieron un golpe, ¿verdad?, muy, muy cruento, y bueno, a partir de ahí las relaciones se rompieron y pasó lo que terminó pasando, porque Putin de repente, después de 15 años de decir, bueno, una arquitectura de seguridad donde todos estemos seguros, porque no puede ser que Rusia esté rodeada desde el Báltico hasta el Mar Negro de bases de la OTAN con armamento nuclear apuntando en contra de nosotros. Claro. Ahora, esto no, yo estoy en contra de la invasión, absolutamente, Obvio. pero lo que quiero tratar es de entender por qué una cosa como esta ha ocurrido. Quédate por aquí, Atilio. No me muevo. Quédate porque estamos actualizando permanentemente. El presidente de Ucrania acaba de decretar que todas las personas, hombres entre 18 y 60 años, tienen prohibida la salida de Ucrania. Convoca a la movilización general. 18 a 60 años, les vamos a dar todas las armas que sean necesarias para defender. Ucrania también está en estos momentos confirmando la muerte de al menos 137 personas en el primer día de la invasión rusa. Y se habla de 100.000 personas que han
huido de sus hogares en Ucrania. Y lo que te acaba de decir también, la última información, el presidente Zelensky, que ha decretado la movilización general de la población. Pero también está abriendo una puerta nuevamente a un diálogo. Lo que pasa es que está privilegiando Zelensky el diálogo, si se puede decir así, con el Reino Unido y con Francia y Alemania para ver cómo le imponen sanciones más duras a Rusia, pensando que las sanciones duras al gobierno de Rusia y a determinadas personalidades puede llevar a que Putin, o sea, el presidente de Rusia, el gobierno ruso, retroceda. Hay que tomar en cuenta que esto afecta muchísimos negocios que tienen que ver con el trigo, con el gas, con el petróleo y el fútbol. Ahora enseguida enseguida lo vamos a hablar con David Cufré, porque esto tiene muchísimas ramificaciones, por eso el análisis que hay que hacerlo en forma general. Está la última información diciendo que las fuerzas rusas ya están cerca de Kiev, de la capital de Ucrania, ¿no? Esto es la información que está llegando. Habló hoy el presidente Putin, ¿no? Sí, y habló también el presidente de los Estados Unidos, Biden. A ver, ¿a quién tenemos primero? Putin, vamos. Lo tenemos a Putin. What I would like to say first, it's the main thing that you have to understand. What is happening? It's something that we were not given any other chances to act otherwise. Risks in the security area, we couldn't react any other way. All our tries. It was complete zero, and I would say, I'm really surprised. We didn't move any further, not even an inch. Bueno, es interesante que el presidente de Rusia diga no nos moveremos ni una pulgada, que remite a aquello que mencionamos tantas veces acá, que James Baker en 1990 le dijo a Gorbachev, no vamos a ampliarnos o extenderlos ni una pulgada hacia el este, la promesa que Estados Unidos no cumplió, porque el gran tema acá, más allá de las provincias, era la incorporación de Ucrania a la OTAN. Pero en Rusia no todo el mundo está aceptando lo que está pasando en Ucrania y la política del gobierno, y de hecho hubo protestas en varias ciudades rusas y algunas personalidades importantes que salieron abiertamente en contra de la guerra. Una de las cantantes rusas más famosas se llama Alla Pugacheva, una de las impulsoras del rock hace más de 40 años. En la Unión Soviética todavía el marido salió abiertamente en contra de la guerra. O sea, personalidades de la cultura, algunos intelectuales, reprimidos a las manifestaciones, muchos arrestos, no están permitiendo que salgan abiertamente en contra de la guerra. El presidente de Ucrania está anunciando por estas horas que las fuerzas de sabotaje rusas, no sé a qué se estará refiriendo, las fuerzas de sabotaje rusas ya están en Kiev. Título de hace instante del portal del diario La Nación. El presidente de Ucrania anuncia que las fuerzas de sabotaje ya están en Kiev. Vamos a ver, vamos. Algo de Kiev, sí, de la capital. Esta es la ahora. Esto es ahora que madrugada ya. 5 horas más, bueno, efectivamente. Madrugada en Kiev ahora. Ahora es lo que se está así. Tensa, calma, tranquilidad, es lo que se está en este momento, 1:20 en Kiev, la capital de Ucrania, una ciudad prácticamente desértica. Sí, y las explosiones que se escuchan, según todos los testimonios, son de algunos aeropuertos y bases militares en los alrededores de la ciudad de Kiev que estarían siendo bombardeadas por las fuerzas rusas. Atilio, completamos tu análisis. Es algo muy interesante que la prensa acá no ha difundido, es la conferencia de prensa que hizo ayer o hoy a la mañana el canciller chino, ¿no es cierto? Y muy interesante, porque él ha planteado la necesidad de avanzar en un acuerdo, en una negociación. Es hora de la diplomacia, pero dijo lo siguiente, y te leo textualmente: los datos publicados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos demuestran que las sanciones se han multiplicado por 10
en los últimos 20 años. La anterior administración estadounidense, se refiere a Trump, llegó a realizar 3.800 sanciones, lo cual significa 3 sanciones por día. Desde el 2011, Estados Unidos le ha impuesto más de 100 sanciones a Rusia. Y se pregunta, ¿han resuelto las sanciones estadounidenses algún problema? Digo esto porque ahora se habla mucho de redoblar las sanciones en contra de Rusia. Un viejo remedio que, según la Cancillería china, no ha funcionado absolutamente para nada. Claro, eso es justamente lo que te quería consultar, Atilio. Haces bien en traer esto, porque Biden también acaba de decir que van a duplicar las sanciones, le ha dicho, le ha advertido usted al presidente Putin, ¿no? Putin eligió esta guerra, él y su país sufrirán las consecuencias, pero paralelamente dice, no enviaremos tropas a la zona. Atilio, ¿estás escuchando? Sí, te perdí un poquito, pero no, me parece no, digo, paralelamente que Biden está diciendo, Putin eligió esta guerra, él y su país sufrirán las consecuencias, duplicaremos la sanción económica, pero también paralelamente dice, no enviaremos tropas de la OTAN a la región. Bueno, es que el miedo no es onzo, ¿te das cuenta? Porque si ellos no pudieron, después de 20 años, triunfar en Afganistán, meterse con un país como Rusia, que tiene un arsenal nuclear más grande que el de Estados Unidos, ¿no es cierto? Y que tiene un ejército formidable, me parece que es una locura. Es un gesto de sensatez decir que nos van a mandar más tropas, pero tendrían que repensar si las cosas se arreglan con sanciones. Yo creo que la línea que plantean los chinos, que es muy interesante, dice, cuando Estados Unidos impulsó la ampliación de la OTAN, a la cual se refería Pedro recién, no pensó en las consecuencias de esa acción, no pensó que acosar a un país inmenso como Rusia, el país más grande del mundo. O sea, Rusia tiene un territorio casi igual a toda Sudamérica, claro, pletórico de recursos naturales. No pensaron las consecuencias de eso. Entonces me parece bien que Biden un poco aplique el freno y de que tantas bravuconadas, recordemos, y con esto cierro, las bravuconadas de Donald Trump contra el gobernante de Corea del Norte, que luego hubo un principio de realidad y tuvieron que dar marcha atrás, tuvo que dar Donald Trump marcha atrás. Espero que Biden haga lo mismo ahora. Bueno, hablando de la OTAN, Atilio, esta semana con Pedro, justamente estábamos repasando acá, no sé si vos tenés posibilidad ahí de ver también, acompañarnos en el análisis, cómo ha sido la expansión de la OTAN en Europa desde 1997, ¿no? 14 países que no todos eran países en su momento, algunos pertenecían a la Unión Soviética, otra de lo que fue Yugoslavia, para rodear a Rusia con todo tipo de escudos antimisiles, pero esto claramente es una declaración de guerra. Porque recordemos que la OTAN nació en 1949 para contener a la Unión Soviética, el famoso artículo de George Kennan que planteaba la contención de la Unión Soviética. Una vez que se desintegró la Unión Soviética, en Rusia dijeron, pero bueno, disuelvan la OTAN, no tiene ningún sentido que exista. Bueno, se expandió para rodear a Rusia. Y a propósito de las sanciones, que bien plantea Atilio respecto a lo que dicen en China, recordemos que Cuba vive hace 60 años con sanciones y bloqueo y no sirvió para destruir esa revolución, que era lo que querían hacer con las sanciones. Entonces habría que ver a quién afectan las sanciones. Ahora, Atilio, después lo vamos a discutir acá con Pedro y con los otros invitados, pero te lo pregunto a vos. ¿Crees que detrás de esta invasión de Rusia a Ucrania hay una intención de Putin de una reagrupación de Rusia y de tratar de volver a poner su presencia de una forma mucho más amplia en Europa? Mira, yo creo que hay una ratificación, ¿verdad? Una ratificación de que Rusia ha vuelto a jugar en los primeros planos de la política mundial. Gustavo, eso es indudable. Y eso genera mucha tensión en Estados Unidos. Pero no hay que olvidar una cosa, yo la incluiría en el análisis, ¿no es cierto? El objetivo estratégico final es China, no es Rusia. El objetivo estratégico final es China.
¿Por qué? Atacar a China a partir del debilitamiento de su socio fundamental, que es Rusia, socio fundamental en el abastecimiento de gas, de petróleo, de agua, de alta tecnología de carácter militar. Entonces, todo esto puede complicarse demasiado y los chinos saben muy bien. En algún momento leí en uno de esos informes, uno de la Cancillería, que decía, sí, ahora están con Ucrania, pero luego vienen por Taiwán. Entonces, creo que esta reafirmación de Putin, diciendo, bueno, no me hagan más bullying, a Rusia no le vuelven a hacer más bullying, nosotros nos vamos a afirmar, no vamos a aceptar que nos amenacen con misiles nucleares a 5 minutos de Moscú y jugó todas las cartas sobre la mesa. Una medida muy temeraria, pero que bueno, vamos a ver cuáles son los resultados ahora. Bien, Atilio, gracias como siempre por tu análisis, ¿eh? Gracias. Por favor. Gracias. Cuánta hipocresía, pienso yo también, ¿eh?